La terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hervía con el ritmo inquieto de los viajes, maletas rodando contra el suelo de baldosas, anuncios metálicos repitiéndose como plegarias gastadas, niños arrastrando a padres cansados. Yo permanecía rígido en una silla de plástico junto a la puerta C-23, con las palmas húmedas y el corazón golpeando el pecho como si quisiera escapar. Odiaba volar. No era una simple incomodidad, como quien se queja de la comida del avión o del espacio reducido para las piernas. Para mí era pánico puro. Cada vibración, cada campanilla, cada bache invisible en el aire era prueba de que quizá nunca volvería a tocar tierra. Mis compañeros de trabajo lo sabían demasiado bien. Viajábamos a una feria tecnológica en Chicago, un viaje que la empresa vendía como refuerzo de moral de equipo. Se agruparon alrededor de mí en la sala de espera, con risas demasiado fuertes para ser casuales. «No aprietes demasiado el apoyabrazos esta vez», bromeó Mark, con una sonrisa torcida. «No queremos que rompas propiedad de la compañía». Las carcajadas se encendieron. «Quizás te dejen sentarte en la cabina», añadió Rachel. «Podrías agarrarle la mano al piloto durante el despegue». El calor me subió al rostro. Mantuve los ojos fijos en la puerta de embarque, como si al mirarla lo suficiente se abriera antes. La ansiedad era cruel. No solo me apretaba el pecho, también me exhibía, como presa en un escaparate. El altavoz interrumpió sus burlas. Los grupos prioritarios comenzaron a subir, impecables en sus trajes, seguros con sus maletas de mano. Mi grupo, el 28, aún estaba lejos. Seguí sentado, las uñas clavándose en mis palmas. Rachel se inclinó, bajando apenas la voz. «En serio, ¿cómo funcionas en los aeropuertos? Pareces un niño en medio de una tormenta». Las risas regresaron. Tragué saliva, intentando no romperme, pero por dentro me encogía, refugiándome en el silencio que siempre traía la humillación. Cuando llamaron a mi grupo, abordé solo, esquivando sus sonrisas fingidas. Dentro del avión olía a café recalentado y oxígeno reciclado. Me deslicé hasta mi asiento junto a la ventana, fila 17, ya aferrando el apoyabrazos, aunque el avión seguía inmóvil. Los pasajeros avanzaban por el pasillo. Mis compañeros se instalaron al otro lado, todavía susurrando y riéndose. El pecho se me cerraba, la respiración corta. Conocía las señales demasiado bien. El pánico venía, una marea contra un dique frágil. El pasillo zumbaba de conversaciones, y entonces la vi. Una azafata, cabello castaño recogido, ojos atentos, de esos que saben reconocer a quien se está hundiendo incluso en aguas tranquilas. Se inclinó, hablando suave. «¿Está todo bien aquí?» Intenté asentir, pero la garganta se me cerró. Mark rió desde el otro lado. «Está bien, solo le aterra volar. Le pasa siempre». Ella lo miró apenas un instante, con la frialdad de una hoja de acero, y volvió a enfocarse en mí. «No parece estar bien», dijo con dulzura. «Y no pasa nada». Sin esperar respuesta, habló con otro miembro de la tripulación y regresó con decisión. Se acomodó en el asiento vacío a mi lado, abrochándose con un gesto fluido. «Hasta que estemos estables en el aire», dijo con voz calma como agua quieta, «me quedaré aquí». La sonrisa de Mark vaciló. Rachel alzó las cejas, y el aire en la cabina cambió. La burla se apagó. La ansiedad se transformó en un hilo frágil de seguridad. Por primera vez desde que subí, respiré. La puerta se cerró con un golpe sordo y las luces de la cabina bajaron un tono. El murmullo de los pasajeros se diluyó en el rugido creciente de los motores, como si todo el aeropuerto hubiera quedado al otro lado de un vidrio. Mis dedos apretaban el apoyabrazos con tanta fuerza que temí escuchar el crujido del plástico. La azafata a mi lado, leí su placa. Claire. Apoyó las manos sobre el regazo. No insistió, no dio discursos, solo se quedó allí, pesando lo suficiente para contrarrestar la corriente invisible que me arrastraba hacia el pánico. «Está a salvo», susurró mientras el avión comenzaba a rodar. «Cada sonido tiene un propósito. Si quiere, se lo explico». Asentí. Apenas. Al otro lado del pasillo, mis compañeros observaban con esa mezcla de curiosidad y superioridad que hiere más que un insulto. Mark se inclinó hacia Rachel. «¿Lo ves?», dijo, sin molestarse en bajar la voz. «Canguro de lujo a los 30.
Claire los miró solo un instante, suficiente para que sus sonrisas se deshicieran, y volvió a mí. «Ese temblor que está sintiendo es el tren de aterrizaje ajustándose», dijo. Un par de golpes, y listo. Todo normal. Los motores rugieron con más fuerza. El fuselaje vibró. Noté la presión pegarme a la butaca cuando tomamos carrera. Mi pecho se cerró como un puño. La mano de Claire rozó mi antebrazo, firme pero suave, un punto fijo en mitad del desorden. «Conte conmigo», propuso. «Hasta 10. Cuando lleguemos, ya estaremos en el aire». «1», logré decir. «2», respondió ella, acompasada. Los números se sucedieron, un hilo que atravesaba el ruido. Llegamos a 10 y el piso desapareció bajo nosotros. Sentí el vacío en el estómago y al mismo tiempo la certeza de su voz. «Ya está. Estamos volando y usted está bien». Por un segundo, le creí. La ciudad se achicó a un hormiguero de luces. Las nubes nos envolvieron y cada vibración pasó a ser un sobresalto. Claire habló de nuevo, sin solemnidad. «Es turbulencia de ascenso, como un camino con baches. La estructura está pensada para esto». Exhalé, entrecortado, pero presente. Quise mirar a mis compañeros. No lo hice. Temía encontrar la burla de siempre y que eso me desarmara. El aviso de «cinturones» se apagó con un ding. Algunos se levantaron, otros reclinaron sus respaldos. Claire no se movió, siguió allí, con los brazos cruzados, vigilando la cabina como quien sabe dónde aparecen las grietas. «¿Por qué odia volar?», preguntó, sin juicio. La respuesta me raspó la garganta. «Porque no controlo nada. Cada ruido me suena a final. Y cuando se ríen, tragué. Es como si esperaran a que me rompa». Claire asintió, sin apuro. «El pánico se alimenta del silencio y la vergüenza», dijo. «No es que esté roto. Su cuerpo solo habla más fuerte que el de los demás. Las palabras pesaron más que el motor. Miré la mesa plegable, con los ojos ardiendo. No lloré, pero estuve cerca. No tiene que esconderlo aquí», añadió, tono bajo. «No hoy. Ellos no lo olvidarán», murmuré. «Entonces, recuerde usted otra cosa», replicó. Se sentó, tuvo miedo y no corrió. «Eso es valentía». No sonó a consuelo, sonó a veredicto, y encendió una chispa pequeña en un lugar donde creía que ya no quedaba nada. El capitán anunció altitud de crucero. Claire desabrochó el cinturón con un clic y se incorporó con elegancia. «Voy a revisar el medio de la cabina», dijo. «Vuelvo en un rato. No está solo en este vuelo». Me dejó esas palabras como un salvavidas. Y por primera vez, la cabina dejó de ser trampa para convertirse en lugar transitable. Mark se inclinó hacia el pasillo, intentando recuperar territorio. «¿Niñera todo el trayecto?», provocó. «¡Qué lujo!». No respondí. Tampoco necesité hacerlo. La gente de alrededor, que antes había reído por compromiso, ahora nos miraba de otra forma. No a él, sino a mí, con un interés que no era morboso, como si esperaran que lograra algo que, en su manera, también les concernía. Claire reapareció con un vaso de té de jengibre. «Calor para decirle al cuerpo que no está en peligro», explicó. Sostuve el vaso con ambas manos, agradecido por ese fuego pequeño. El avión mordió un banco de nubes. Las gavetas crujieron. Una hilera de suspiros recorrió el pasillo. Claire marcó el ritmo con la voz. «Por la nariz en 4, sostenga 2, suelte en 6. Obedecí. Encontré aire donde juraba que no quedaba. El corazón seguía fuerte, pero dejó de ser martillo y pasó a ser tambor. Algo con lo que se puede marchar». Rachel giró el rostro hacia la ventanilla. Mark bufó, pero ya no tenía coro. «¿Mejor?», preguntó Claire. «No bien», admití, «pero menos solo. No hace falta sentirse valiente para hacerlo», dijo. «Hace falta seguir». Se retiró para atender otra fila. El silencio que dejó era distinto. No el hueco que antecede a la burla, sino el respiro después de poner un límite. Miré por la ventanilla. El cielo, más claro. Por dentro, apenas 1 milímetro de terreno ganado. A veces, eso es todo. El carrito comenzó a moverse desde la galera. A mi lado, el temblor en las manos ya no me pareció una amenaza. Lo dejé estar, visible, y descubrí que nadie aplaudía su existencia ni la castigaba. Era solo parte de mí, como el latido, como el sudor. Marcaba un compás, sí, pero ya no dictaba la coreografía. Cuando Claire volvió a pasar, dejó una tarjeta del tamaño de un pase de abordar sobre mi mesa. 4 líneas escritas a mano.
Respiración en caja. 4, 2, 6. Nombra sensaciones, no historias. Frío en las muñecas. Pide ayuda temprano. La deslicé a la billetera como quien guarda una promesa. No había vencido al miedo, pero, por primera vez, el miedo no me vencía a mí. El aviso de cinturones volvió a encenderse con un ding breve. Ligeras irregularidades, anunció la voz del capitán. La cabina adoptó ese murmullo contenido de quien finge no tener miedo. Claire reapareció junto a mi fila, con un vasito humeante. «Té de jengibre», dijo. El calor le recuerda al cuerpo que no está en peligro. Apreté el vaso con ambas manos, como si fuera una hoguera portátil. Al otro lado, Mark chasqueó la lengua. «Servicio VIP», masculló. Rachel sonrió mirando su teléfono, los pulgares corriendo como si grabaran una broma. Claire no mordió el anzuelo, me sostuvo la mirada, no me atravesó. «Vamos a poner nombre a las cosas», susurró. El ronroneo bajo los pies son puertas del tren de aterrizaje, algún golpe seco, flaps ajustando. ¿Su corazón? Fuerte, sí. Peligroso, no. Atravesamos una lámina delgada de nubes. Las gavetas crujieron. Algunos suspiros saltaron como palomitas de maíz. Claire apoyó la palma en mi apoyabrazos. Un metrónomo estable. Por la nariz en 4. Retenemos 2. Soltamos en 6. La respiración encontró espacio donde juraba que no quedaba. Mientras tanto, Mark se inclinó hacia el pasillo. «¿Esto trae puntos?», bromeó alto. 10 ataques de pánico. Una manta gratis. Un par de risas tímidas lo secundaron. Risas de gente que no quería tomar partido. Entonces Claire se puso de pie y el aire alrededor cambió de forma. No más alto, más firme. «Señor», dijo a Mark, profesional y serena, «puede leer, dormir o disfrutar el vuelo. Lo que no puede es ridiculizar a otro pasajero». «Es solo una broma», respondió él, con ese encogimiento de hombros de escenario. «La turbulencia es habitual aquí arriba», replicó. «La falta de amabilidad, no. Esta es una cabina con enfoque en seguridad, incluida la emocional. ¿Cuento con su cooperación?». Mark abrió la boca y la cerró. Rachel bajó el brillo de la pantalla, como si su propio reflejo le molestara. Algunas cabezas asintieron. Un suspiro se soltó en la fila de atrás. El pasillo, que había sido corredor de crueldad silenciosa, se volvió línea de frontera. Claire se agachó a mi altura de nuevo. «¿Va bien?». «No me siento bien», alcancé a decir. «No hace falta sentirse valiente para hacerlo», contestó. «Usted está aquí. Eso cuenta». Un hombre 2 filas atrás se puso de pie para esperar el baño. 40 y tantos, blazer impecable, una credencial asomando del bolsillo. Miró a Mark, luego a mí, y después a Claire. «Gracias por eso», le dijo a ella en voz baja, antes de darme un pequeño gesto que decía, «Te veo». El rumor de la cabina cambió otra vez. Alguien cerró su laptop. La tensión, elástica y punzante, perdió algo de estiramiento. «¿Quiere cambiar de asiento hasta que pase este tramo?», ofreció Claire. «Hay un bulkhead libre. Más espacio ayuda al sistema nervioso». «¿Y ellos?», pregunté, resbalando la mirada hacia mis compañeros. «Ellos estarán bien donde estén», respondió, sin dureza pero sin duda. El intercom crujió. «Señores pasajeros, zona de choppy durante 10 minutos. Es normal. Tripulación, tomar asientos». Claire miró el cinturón del hombro, luego a mí. «Decisión», pidió por el interfono interno una permuta temporal de jump seat con una compañera y 30 segundos después volvió a mi fila, se abrochó y dejó reposar la cabeza en el respaldo. No sobre mí, no pegada, solo presente. «Esto es ridículo», soltó Rachel, chiquita y quebradiza. El hombre del blazer, de regreso del baño, se detuvo junto a su fila. «No lo es», dijo amable. «Yo también apretaba los despegues con los nudillos blancos. Me ayudaron. Ustedes podrían intentarlo». El chop se suavizó. «Ding». Cinturones apagados. Claire desabrochó. Se medio incorporó y dudó apenas. «Una cosa más», me dijo en confidencia. «Yo tenía ataques de pánico. En buses. Vehículo distinto. Mismo cerebro. Me llevó tiempo. Y gente. De eso se trata. Tiempo y gente. ¿De acuerdo?». Algo en el pecho cedió. No de golpe. Como una cremallera bajando. «De acuerdo», respondí. Sonrió y se fue hacia media cabina. Mark soltó aire con teatro y levantó el móvil. «No veo la hora de contarle al equipo nuestra sesioncita terapéutica», murmuró, angulando la pantalla para que yo leyera. «Niñera aérea a los 30.
cortesía del vuelo 482. Antes de que pudiera pulsar enviar, una voz detrás sonó medida, con autoridad inconfundible. Yo no mandaría eso si fuera tú. Nos giramos. El hombre del blazer estaba de pie, y la credencial ahora se veía completa. Evan Cole, director, Personas y Cultura, División Norte. Debajo, el logo de nuestra empresa, mi empresa. Mark parpadeó. «Evan, ¿estás en este vuelo?» Una sonrisa ladeada. «Camino a la misma expo que ustedes y, al parecer, a las mismas conversaciones posteriores». Tomó el teléfono de Mark sin brusquedad, lo bloqueó y se lo devolvió. «Bórralo. Luego decide si quieres ser el colega que achica equipos o el que les permite respirar». Rachel clavó la vista en el respaldo. Mark se ruborizó, la mandíbula intentando una réplica que no encontró palabra. Las filas cercanas callaron, pero ya no con miedo, con atención. Evan me miró. «¿Estás bien?» Asentí, y me sorprendió que fuera medio cierto. «Voy estando bien», dijo. Por si sirve, eso requirió coraje. Echó un vistazo hacia la galera, donde Claire entraba y salía con la coreografía de servicio. Y buen liderazgo también. Se sentó. La cabina exhaló al unísono, como una válvula invisible que por fin se abría. Minutos después, Claire volvió con un vaso frío y una tarjeta del tamaño de un pase de abordar. En tinta limpia, 4 renglones. Respiración en caja. 4, 2, 6. Nombra sensaciones, no historia. Botella fría en muñecas. Pide ayuda temprano. Herramientas, dijo. Si se le pierden, tengo más. Deslicé la tarjeta en la billetera, no como amuleto mágico, sino como prueba de que alguien creía en mí. Afuera, el cielo se despejaba a un azul casi fabricado. Dentro, la balanza había cambiado. No porque el avión se calmara, sino porque varias personas habían decidido que el pasillo no era lugar de burla, sino de amparo. Me recosté. El corazón seguía ruidoso, pero ya no estaba solo. El ding apagó el letrero de cinturones, y con él, la cabina se aflojó como un músculo que por fin aprende a descansar. Se escucharon clics de portaequipajes, el roce de bandejas que bajaban, ese murmullo medio doméstico que solo existe a 10.000 metros de altura. Por dentro, sin embargo, mi cuerpo seguía latiendo con la memoria del miedo. Pecho tenso, mandíbula apretada, manos con ese temblor diminuto que una vez me avergonzó y que ahora, gracias a Claire, me atrevía a mirar de frente. Ella volvió con el carrito y una destreza que convertía un pasillo angosto en coreografía. Al llegar a mi fila, dejó una lata de agua con gas sobre mi mesa. No la había pedido. La hidratación ancla, dijo, como si compartiera un truco de oficio. Mark aceptó una gaseosa sin levantar la vista. Rachel se refugió en su teléfono, brillo al mínimo, como si la pantalla pudiera esconderla. La soberbia que antes llenaba 2 asientos, ahora no encontraba dónde sentarse. «¿Cómo va el cuerpo?», preguntó Claire, agachándose lo justo para encontrarse con mis ojos. «Tenso todavía», admití, «pero menos asustado de estar asustado». «Eso es progreso», asintió. «Nombre lo que quede y deje que exista. No hay pelea que ganar ahí». Respiré y listé. Hombros duros, garganta seca, un cosquilleo breve detrás de las rodillas. Claire sonrió. No la sonrisa de «todo está bien», sino la de «¿lo estás viendo?». Siguió su ruta por el pasillo, y por primera vez en muchos vuelos, me quedé sin esa urgencia de retenerla en mi lado como si fuera un salvavidas. Había algo nuevo, no calma absoluta, pero sí una plataforma donde apoyar los pies. 30 minutos después, la voz del capitán anunció aire más estable y servicio de comida. Claire volvió a acomodarse en el asiento vacío a mi lado durante un descanso breve. «Usted cree que apenas se sostiene», dijo. «Desde aquí, le veo sostenerse y, además, mirar alrededor. Es distinto». «Sigo temblando», confesé. «La meta no es dejar de temblar», contestó. «Es vivir aunque tiemble». Al otro lado, Evan se incorporó, cruzó el pasillo y se detuvo junto a Mark y Rachel. No subió la voz. Bastó su autoridad tranquila. Alcancé fragmentos: cultura, respeto, consecuencia. Rachel apretó los labios. Mark asintió con rigidez de estatua. Cuando Evan volvió a su asiento, el aire tenía un peso nuevo, no de amenaza, sino de límite. Apoyé la frente un instante en la ventanilla. Abajo,
El océano de nubes era una llanura blanca cortada por cuchillos de luz. Pensé en cuántas veces había contado segundos implorando aterrizar y en cómo ahora, con la misma ansiedad en mi bolsillo, prefería contar respiraciones que me traían a este momento. Claire me observó de reojo. ¿Nota el cambio?, preguntó. ¿Cuál? Hace una hora. Miraban para reírse. Ahora miran para aprender. No suele pasar en voz alta, pero alguien siempre necesita ver que es posible. No supe qué decir. ¿Posible? Esa palabra en boca ajena se volvió ancha por dentro. Bajé la vista a mis manos temblorosas. Nadie las celebraba, ni las condenaba. Estaban ahí, como el latido, parte del marco, no de la acusación. El carro de comidas llegó con su desfile de bandejas. Claire eligió por mí una opción ligera. Azúcar bajo, proteína alta, explicó. El cuerpo lee combustible. ¿Siempre fue así de científica?, pregunté, medio en broma. Fui paciente antes que azafata, dijo sin solemnidad. Me sirvió no creerle a cada historia que hacía mi miedo. Aprendí a escuchar el cuerpo y a corregir el relato. Masticar a altitud de crucero fue un acto de rebelión íntima. Entre bocados, Evan se inclinó hacia mí. Daniel, susurró. Después de la expo, me gustaría que nos sentemos a hablar. Formación interna, lenguaje, límites, herramienta. Lo que acabamos de ver no es una anécdota, es un patrón que podemos desactivar. No fue un halago, sonó a invitación a asumir un lugar. Si puedo ser útil, voy, respondí, y me escuché firme. Mark intentó un último rescate de su personaje. Todo el avión pendiente del señor Ataques. Evan giró apenas la cabeza. No hubo discurso. Bastó esa mirada de jefe que dice, ya es suficiente. Mark se encogió en su respaldo. La frase se quedó sin aterrizaje. El ding anunció el inicio del servicio de café. Claire se levantó de nuevo. Antes de irse, me dejó otra nota, apenas una línea. No es terapia, es técnica plus testigos decente. La guardé con la tarjeta de herramienta. Una parte de mí, la vieja, pensó talismanes. La nueva corrigió protocolo. Miré el mapa en la pantalla del respaldo. Una flecha avanzando firme hacia Chicago. En otro tiempo, esa flecha era un contador de amenaza. Hoy era un metrónomo. Cada píxel recorrido equivalía a una respiración completada, a un límite puesto, a una burla que no había aprendido. Cuando Claire pasó con el café, llenó mi vaso a medias. Media taza, dijo. Lo suficiente para el ritual, no para chispear el sistema. ¿Algún día dejaré de temer?, pregunté sin teatralidad. No lo sé, respondió honesta. A mí me dejó de gobernar antes de irse. Con eso me alcanza. Asentí. Había verdad en esa economía. El altavoz avisó cielos despejados y un descenso en 40 minutos. Una oleada de conversaciones subió y bajó como marea mansa. Me recosté. El miedo seguía sentado a mi lado, pero por primera vez no ocupaba ventanilla, pasillo y respaldo a la vez. Se había reducido a su tamaño. Apreté la tarjeta en la billetera, 4 líneas torcidas a mano, y pensé que, quizás, estar bien no era un destino que se pisa, sino un método que se practica. Y aquí, en esta lata de metal empujada por aire invisible, estaba aprendiendo a hacerlo. No había victoria épica, ni fanfarria, solo altitud de crucero y un terreno interior que, sin alardes, había cambiado. La voz del capitán llegó con esa calma de quien ya ha dicho lo mismo 1000 veces. Señores pasajeros, iniciamos descenso hacia Chicago O'Hare. Aseguren cinturones. El ding encendió el letrero, y con él, algo antiguo volvió a apretar mi pecho. El descenso siempre fue mi prueba de fuego. El cambio de presión en los oídos, el vientre suspendido, el avión inclinándose hacia una ciudad que todavía no se ve. Claire apareció como si la hubieran llamado por mi pulso. Se inclinó lo justo para no invadir. Aquí sube la ansiedad, dijo en voz baja. Es normal. Vuelva a lo básico. Nariz en 4, sostenga 2, suelte en 6. Y nombre sin pelear. Oídos tapados, garganta seca, corazón rápido. Enumeré. Mecánico, obediente. Y aún así respira, confirmó, como si verificara un instrumento. Eso es lo que cuenta. El fuselaje vibró con un gemido metálico. Los flaps comenzaron a desplegarse. El suelo invisible parecía acercarse a velocidad de secreto.
Un par de cabezas asomaron por las ventanillas en busca de pistas. Al otro lado, Mark soltó una risita. «Otra vez la función», murmuró. «Tranquilo, si caemos, caemos todos». Varias miradas lo fulminaron. La cabina ya no estaba para su espectáculo. Rachel se hundió en el asiento, como queriendo desdibujarse. Evan, 2 filas atrás, alzó apenas la mano, buscando el contacto visual de Claire. Ella asintió milimétrico. Lo veía, lo tenía en cuenta. El avión mordió una franja de aire irregular. Las gavetas vibraron, vasos tintinearon. Una exclamación se escapó por la izquierda. Claire se arrodilló en el pasillo, estable como una columna, y elevó un poco la voz, lo suficiente para que alcanzara a las filas cercanas sin sonar sermón. «Para quien esté nervioso, esto es parte del aterrizaje», dijo. «El avión debe descender para llegar a casa. Los sonidos que oyen son piezas preparándose. Flaps, slats, tren de aterrizaje más adelante. El cuerpo confunde cambio con peligro. La sensación es real. El peligro, no. No hay nada vergonzoso en tener miedo. Significa que valoran su vida». El aire se detuvo un segundo, como si la cabina hubiera inhalado a la vez. Un aplauso tímido amagó nacer desde las filas traseras y se arrepintió a medio camino, pero ya había quebrado la superficie. Mark bajó la vista. El gesto chulo se le desarmó como papel en lluvia. Rachel jugó con la manga del suéter, sin encontrar dónde poner las manos. Miré a Claire. No estaba montando un número, estaba poniendo un límite que, de pronto, me incluía. El ángulo de descenso se hizo más pronunciado. La ciudad emergió entre harapos de nubes, edificios como agujas capturando la luz rojiza de la tarde. Sentí ese latigazo en el estómago que siempre me anunciaba catástrofe. Volví a la tarjeta en mi billetera con la mente, línea por línea. Respiración en caja. Nombra sensaciones. Frío en muñecas. Pide ayuda temprano. Cerré los ojos un segundo y apoyé discretamente los pulsos contra la lata fría de agua con gas. Un hilo de alivio corrió por los brazos, apenas, pero suficiente para creer. «Lo está haciendo», murmuró Claire, como si leyera mi técnica. Las ruedas bajaron con un golpe seco desde las entrañas del avión. Un coro de suspiros los siguió. Yo no di un salto esta vez. Noté el tirón en el pecho. Sí, el golpe de adrenalina. Pero mi cuerpo tenía un plan, y yo, un guía. Al lado, Mark aspiró con estridencia. Por primera vez, su propio sobresalto sonó más alto que mi miedo. «Basta», dijo Evan entonces, sin teatro, alzando apenas la voz hacia mis compañeros. «Cuando toquemos tierra, conversamos. La cultura no es una placa en la pared, es lo que se tolera. Y hoy aquí no se tolera la humillación. No fue una amenaza, fue un diagnóstico». Rachel asintió con un gesto roto. Mark se pegó al respaldo, pálido. Sentí compasión, casi. Luego recordé mis manos sudadas en la sala de embarque, sus chistes clavándose hasta el hueso, y dejé la compasión pasar de largo como una nube. La pista apareció, gris, con líneas amarillas partiéndola como costuras. Un último bache de aire. Los flaps abrieron más. El tren listo. Claire se apoyó con una mano en el respaldo de mi asiento y la otra en el de enfrente, cuerpo bajo, postura de ancla. «Una más», susurró. «Sostenga, suelte. Eso es». El toque fue un rugido de caucho, un choque contenido que sacudió portaequipajes y espaldas. Un «ah» general, el retardo inverso abriéndose como un aullido. Y de pronto, la fricción ganó. Velocidad cayendo, alas niveladas, aplaudidores sueltos, por aquí y allá. Sentí mis dedos clavarse en el apoyabrazos y luego soltarse, como si dejar ir también fuera a aterrizar. Claire me buscó con los ojos. Yo asentí, sorprendido por la solidez de mi propia cabeza. «Sigue siendo usted», dijo, sonrisa mínima, con miedo y todo, y eso vuela. El avión dejó la pista y se internó en calles de rodaje, obedeciendo a luces azules como luciérnagas disciplinadas. El intercom encendió su formalidad. «Bienvenidos a Chicago. Permanezcan sentados con cinturones abrochados hasta que lleguemos a puerta». El pasillo vibró con impaciencia contenida. Mis manos temblaban todavía, pero ya no querían esconderse. Evan se inclinó por el hueco del pasillo. «Daniel», dijo con tono llano, «camina conmigo al salir. Hay conversaciones que prefiero tener ahora, no en un memo». «De acuerdo», respondí.
y mi voz no pidió permiso al temblor para sonar entera. Rachel me miró por primera vez en todo el descenso. No había burla, había algo más difícil: vergüenza. Bajó la vista enseguida. El ding final anunció que podíamos levantarnos. Nadie se abalanzó. Fue como si toda la cabina hubiera aprendido, aunque fuera por 90 minutos, a regular el impulso. Claire se retiró unos pasos, volviendo a su puesto de coreografía profesional. Pero antes me entregó, doblada en dos, otra nota breve. Si después tiembla, camine 10 minutos. Cuerpo primero, historia después. Guardé la nota y, por primera vez en años, no conté los segundos para que se abriera la puerta. Los dejé pasar sin urgencia, como si el tiempo volviera a ser mi aliado. A través de la ventanilla, el crepúsculo lamía los bordes de los hangares. A través de mí, otro borde se había suavizado, el que separa miedo de dignidad. La vergüenza ya no me pertenecía, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque había aprendido a sostenerlo a la vista de todos sin romperme. Y porque, en una cabina que tantas veces fue tribunal, hoy hubo testigos decentes. El sonido seco del freno de estacionamiento, la marcha atrás del tractor, el chasquido de la pasarela encajando. Chicago nos esperaba con su aliento frío y su luz eléctrica. Respiré una vez más, contando en silencio. No estaba curado, estaba preparado, que no es lo mismo, pero a veces alcanza para vivir. Las ruedas siguieron murmurando sobre el asfalto, mientras el avión abandonaba la pista. El atardecer se quebraba en luces rojas y blancas, reflejándose en los ventanales de los hangares. Sentí el cuerpo vibrar con esa energía post-aterrizaje que confunde alivio con agotamiento. Respiré como en los apuntes de Claire. 4, 2, 6. El mundo volvió a entrar por parte. El capitán agradeció la preferencia con su solemnidad de siempre y la tripulación se desplegó en su coreografía final. El letrero de cinturones permanecía encendido, pero la impaciencia ya palpitaba en los tobillos de los pasajeros. Claire se asomó a nuestra fila, comprobó con la mirada que seguía abrochado y me sostuvo el gesto apenas un segundo. No había paternalismo, había reconocimiento. Lo hiciste. Del otro lado del pasillo, Mark intentó recomponer su personaje con un bufido. Drama terminado, masculló, más para sí que para nosotros. La frase se desinfló en el aire, incapaz de prender en nadie. Rachel apretó el teléfono con dos manos, como si sostuviera una excusa. El avión se detuvo frente a la puerta. El DIN liberó espaldas y brazo. Los portaequipajes comenzaron a bajar en cadena. Antes de que la avalancha se formara, Evan se puso de pie con naturalidad de jefe que no necesita alzar la voz para ser oído. Mark, Rachel, dijo, al desembarcar, me acompañan. Hay límites que debemos recordar. No hubo amenaza, solo certeza. Los dos asintieron en automático, con la disciplina de quien entiende que el chiste terminó. Me quedé sentado un instante extra, dejando que la fila se moviese. Claire se acercó por última vez, con un paso más humano que coreográfico. ¿Sigue respirando?, preguntó. Sí, dije, y me sorprendió oírme estable. Perfecto. No olvide caminar después. 10 minutos. El cuerpo procesa antes que la cabeza. Gracias por sentarse, me atreví a decir. Gracias por quedarse, replicó, simple, como si devolviera un gesto de la misma magnitud. Nos pusimos de pie. El pasillo olía a telas, cansancio y desodorante en retirada. Un niño bostezó con la boca entera. Una mujer llamó a alguien por el apellido con voz de reencuentro. Yo avancé detrás de Evan y a mis espaldas escuché el roce de Mark y Rachel, tratando de no hacer ruido. En la puerta, el adiós de Claire fue profesional para todos. Para mí, añadió una inclinación mínima, casi invisible, que solo un testigo atento habría notado. Pasé al finger. El aire cambió, ese frío metálico de los corredores que conectan una lata a una ciudad. Mis manos aún temblaban, pero ya no sentía la obligación de esconderlas en los bolsillos. En el corredor, Evan moderó el paso para que lo alcanzara. Daniel, dijo sin preámbulo, lo que viste hoy no es un episodio aislado. Somos buenos para medir objetivos y malos para medir cuidados. Quiero que, terminada la expo, armemos una sesión para líderes de equipo, lenguaje, límites y... Miró de reojo mi billetera, donde guardaba la tarjeta de Claire. Herramientas simples que bajan la temperatura antes de que suba.
Puedo hablar de todo lo que me hubiera servido a mí, respondí, y de cómo lo que se tolera se convierte en cultura. Exacto, asintió. No me interesa convertir a nadie en terapeuta. Me interesa que nadie convierta el miedo en espectáculo. Entramos al túnel del aeropuerto como a un río de gente. Carteles azules guiaban hacia equipajes y conexiones. Había filas para todo. Baños, cafés, taxis. Noté que cada cola tenía su propia respiración, su impaciencia, su alivio. Por primera vez en años, no me sentí expulsado por ese ritmo, sino capaz de entrar en él sin perderme. Mark nos alcanzó con pasos cortos, mirando al suelo. «Evan, empezó. «Guarda tus palabras para más tarde», dijo Evan. «Empieza por un gesto ahora». Mark se giró hacia mí. Tardó en encontrar los ojos. «Lo siento», dijo al fin, sin armar trinchera. «De verdad, no era perfecto, pero tampoco leído de una tarjeta». «Gracias», respondí. «Lo que hagas después pesará más que esto». Asintió, tragando saliva. Rachel murmuró un perdón casi inaudible, con la mirada clavada en una mancha del piso. Nadie aplaudió, nadie dramatizó. Fue un intercambio sencillo, y por eso valioso. Llegamos a la cinta de equipaje. Las maletas comenzaron a caer con golpes húmedos, como pan en una mesa. La multitud se redistribuyó en el óvalo. Evan señaló una esquina tranquila. «Nos encontramos ahí en 10», dijo a mis compañeros. «Tomen aire, piensen, vengan listos a escuchar». Se apartó conmigo unos pasos. «Tú no te quedes», añadió. «Vete a tu hotel, camina, sube a tu habitación y escribe lo que hoy sí funcionó. Nos vemos mañana temprano y planificamos la sesión». «De acuerdo». «Y, Daniel», pausa breve, «lo que hiciste es trabajo. No visible en un informe, pero trabajo real. No lo subestimes». Mi maleta apareció con una etiqueta medio despegada. La jalé del carrusel y la dejé de pie. Me di cuenta de que la sostenía con menos fuerza que otras veces, como si el cuerpo hubiera bajado un punto de alerta sin pedirme permiso. Evan me estrechó la mano con una firmeza sobria. «Nos vemos mañana», dijo. «Nos vemos». Me alejé entre los carros de equipaje y las familias que se contaban historias en voz alta. Al pasar junto a un ventanal, el reflejo me devolvió una imagen rara. Yo, con el temblor aún dibujado en los dedos y la espalda recta. Había cansancio, sí, pero detrás, una especie de orden. Mis pasos me llevaron hacia la salida donde el aire exterior olía a combustible viejo y a promesa. Un grupo discutía tarifas de taxi. Una pareja se abrazaba con reencuentro exagerado. Un músico callejero intentaba sin éxito que su saxofón encontrara un bolsillo de silencio. Todo era ruido, y sin embargo, no me expulsaba. Era un paisaje. Saqué la tarjeta de Claire y la leí otra vez. Respiración en caja. Nombra sensaciones. Frío en muñecas. Pide ayuda temprano. No eran mantras místicos, sino llaves. Me descubrí sonriendo. Durante años había querido la llave maestra. Hoy entendía que bastan 4 llaves baratas y una puerta cada vez. Detuve un coche. «¿Al hotel?», dije. Y el conductor asintió con esa economía de las grandes ciudades. Mientras arrancábamos, miré a mis manos sobre las rodillas y acepté el temblor como quien acepta la lluvia. Molesta, pero no mortal. Luego conté una respiración más, solo por costumbre y por gratitud. No estaba curado, pero había consecuencias y límite y un plan. Y, por primera vez, la sensación precisa de que la dignidad no espera a que el miedo se vaya, camina a su lado. El Finger nos escupió al aeropuerto como a un río frío y luminoso. El aire olía a café quemado, a desinfectante y a promesas sin cumplir. La gente se movía con prisa de ciudad grande, ruedas de valijas, risas de reencuentro, instrucciones en altavoces que parecían consejos de otra vida. Caminé detrás de Evan unos metros y sentí, con sorpresa, que mis pasos no iban empujados por el miedo, sino acompañados por él, como 2 sombras paralelas que dejaron de pelear por el suelo. Claire estaba de pie junto a la puerta, despidiendo a cada pasajero con su sonrisa de servicio. Pero cuando me vio, inclinó apenas la cabeza, un gesto mínimo, casi privado. Me acerqué medio paso, sin estorbar la fila. «La tarjeta», susurré, tocando la billetera. «Funcionó». «Usted funcionó», corrigió sin solemnidad. La tarjeta solo le recordó que tenía herramientas.
Quise decir algo más y no encontré nada que no fuese torpe. Entonces ella añadió, la próxima vez, empiece a usarlas antes de subir al avión. Es más fácil prevenir que apagar incendios. Y si no puede, recuerde, pedir ayuda temprano también es parte del plan. Asentí. Era la clase de instrucción que uno cree entender hasta que la necesita. Evan disminuyó el paso para esperarme en el pasillo curvo que conectaba con la terminal. Mañana a las 8, dijo, sala C, segundo piso del centro de convenciones. Lleve ejemplo, historias, palabras que pongan límites sin humillar. ¿Puedo hablar de esto?, contesté, y me escuché sin pedir disculpas. Eso espero, respondió. Hoy alguien puso el cuerpo. Mañana nos toca aprender a poner el contexto. Nos separamos en el cruce de señales. Equipaje, salida, conexiones. Yo giré hacia equipaje, él hacia salidas. Antes de perderlo, levantó una mano a modo de saludo breve. No había épica en el gesto. Había trabajo pendiente. La cinta giraba como un molino cansado. Hermanos abrazándose, teléfonos vibrando, niños sentados arriba de los carros. Apoyé las muñecas en la lata fría de agua que me había quedado del vuelo y sentí el pulso calmar un medio tono. Mark y Rachel llegaron más tarde, con ese andar de quien aprende el peso de su propio eco. No buscaron mis ojos. No hizo falta. Mi valija apareció con su etiqueta despegada en una esquina. La levanté. El brazo tembló un poco, el suelo no. Y en ese pequeño contraste, entendí algo que me había faltado durante años. El cuerpo puede temblar y el mundo seguir sosteniéndote. No son condiciones excluyentes. Crucé la puerta hacia la noche de Chicago. El aire era un cuchillo amable. Cortaba, pero te despertaba. Taxis en fila, bocinas, un músico con saxofón intentando capturar una melodía que no se dejaba. Caminé 10 minutos, como decía la nota. No para llegar a algún lado, sino para decirle al sistema nervioso que ya no estaba encerrado en un tubo. La calle, con su asfalto y sus semáforos, se convirtió en un argumento a favor de la gravedad. Me senté en un banco corto, mirando a la gente entrar y salir de la terminal. Saqué la tarjeta de Claire y la puse sobre la rodilla, como quien apoya un mapa. Respiración en caja, nombra sensaciones. Frío en muñecas, pide ayuda temprano. Pensé en cuántas veces había buscado soluciones grandiosas, esa llave maestra que prometía abrir todas las puertas, y en cómo, al final, 4 hábitos humildes habían bastado para que una puerta específica dejara de rechinar. El teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. ¿Llegaste? Llegué, respondí, con miedo y con herramientas. 3 puntos suspensivos. La máquina de teclear de la otra punta del país. Orgullo, escribió. Eso también aterriza. Sonreí, porque la frase no tenía sentido, y aún así, lo tenía todo. Pedí un auto. El chofer puso una radio suave que no intentaba colonizar el silencio. Apoyé la cabeza contra la ventanilla y miré la ciudad pasar. Fachadas de ladrillo, ríos de luz, el reflejo intermitente de mi cara en el cristal. Vi al de siempre, el que sudaba en las salas de embarque, el que contaba segundos, y, superpuesta, a una versión 1 centímetro más alta. No por valentía perfecta, sino por el músculo nuevo de sostenerse en público sin pedir perdón. En el hotel, antes de subir, me detuve en el lobby para escribir 3 líneas en una nota del blog gratuito. El miedo no define, informa. Los testigos importan. Gracias, Claire. Gracias, Evan. La dignidad camina a la misma velocidad que la respiración. Arranqué la hoja, la guardé junto a la tarjeta en la billetera. Tal vez mañana la pierda, pensé, y no pasará nada. Lo que importa ya estaba en el cuerpo, memorizado en músculos y en una conversación que puso nombre a mis fantasmas con la luz prendida. Subí a la habitación. Antes de dormir, me acerqué a la ventana. La pista del aeropuerto era una constelación artificial a lo lejos. Un avión despegó con el rugido clásico, subiendo en curva hacia un cielo que no me debía nada. Respiré en 4, sostuve en 2, solté en 6. La ansiedad no desapareció, pero cambió de postura. Dejó de sentarse sobre mí y se quedó a un costado, con su propio asiento asignado. Apagué la luz. En la oscuridad, caí en la cuenta de la lección que no quería admitir, y por eso mismo, era la verdadera. El valor no te espera al final del miedo, te acompaña en su mitad.
No se trata de vencerlo como a un enemigo, sino de guiarlo como a un pasajero difícil, con límites, con herramientas, con gente que, cuando hace falta, se sienta a tu lado. Y así, por primera vez en años, dormí después de un vuelo. No porque el mundo se volviera seguro, sino porque yo había aprendido a ser confiable para mí. Mañana tocaría hablar de cultura, de equipos, de cómo dejar de convertir la fragilidad ajena en espectáculo. Esta noche, en cambio, alcanzaba con una certeza sencilla. No estaba curado. Estaba en marcha. Y marchar, con miedo y todo, también es llegar.